punto por punto. Agradezco al secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, Alan Dupré, que podamos conversar, platicar de temas importantes que tienen que ver pues con el medio ambiente, con el desarrollo sustentable. Secretario, gracias por acudir a nuestro llamado. Muchas gracias a ti por la invitación. Oiga, mucho gusto. Muchos temas con usted que platicar y el más reciente, a bote pronto, es este sábado arranca la campaña de reforestación. La gobernadora acompañando a los comuneros en Coajomulco, una tarea muy importante porque antes de hablar de la campaña de reforestación, quisiera que nos comentara usted cuál es la situación, cuál es el diagnóstico que viven nuestros bosques y nuestra agua en el estado de Morelos. Pues particularmente el bosque de agua, del cual tenemos pues toda la zona norte de nuestro estado, se encuentra pues con graves pérdidas, ¿no? Por las contingencias ambientales que tuvimos este año. Fue el año con más hectáreas perdidas a causa de los incendios. También tenemos algunos polígonos importantes con plagas que están avanzando de manera muy rápida, como lo es Tlalnepantla, Totolapan, una parte de Atlatlaucan. Y bueno, en el tema de Huitzilac, especialmente en la comunidad de Coajomulco, yo creo de manera muy personal que es la comunidad más organizada que tenemos en el estado, por cuanto al cuidado de sus bosques. Entonces pues por eso arrancamos ahí. Sí. Es una comunidad muy unida y que cuida, insisto, demasiado sus bosques. Oiga, el deterioro, de la afectación en este periodo de incendios, ¿de cuántas hectáreas fue? Pues llegó casi a las 4,000 hectáreas perdidas en nuestro estado, lo cual pues... ¿Se representa y significa un...? Sí, no, bueno, es el máximo número de hectáreas afectadas en la historia de los indicadores que existen. Claro, y bueno, además las hectáreas que se van afectando año con año, que van aumentando y van reduciendo el espacio de bosque, la capacidad de captar agua pluvial, el acumulativo de cuánto viene más o menos de lo que usted tiene el diagnóstico. Pues aún falta terminar de sacar los polígonos, porque cuando hablamos de hectáreas pues hablamos de los polígonos en su sin tantas particularidades, ¿no? Porque podemos hablar de grandes espacios o polígonos donde hay roca, etcétera, sí, que eso no se debe cuantificar. Sin embargo, los incendios del año pasado pues causaron un gran deterioro y hay que ver esto pues de manera integral. No solamente es lo que afecta por cuanto a la pérdida de bosques, sino que al fin y al cabo son hogar de muchas especies, ¿no? Tenemos el teporingo, que es una especie endémica y única en nuestro estado, y por ponerte un ejemplo, lamentablemente en los incendios de la temporada pasada se afectó grandes hectáreas, poco más de 200 hectáreas en Coajomulco, que es bosque sí de Zacatonal, que es donde viven los teporingos, ¿no? Así es, lamentablemente. Oiga, pero es la acción, bueno, del fuego, a veces provocada sin responsabilidad, y hay otra afectación también grave, que es el tema de la mano, ya la incidencia de manera alevosa y dolosa por acabar con los bosques. Me estoy refiriendo a la tala, y ahí pues es otro tema en el que no se ha logrado detener, a pesar de que ha habido algunos esfuerzos, sobre todo de la Defensa Nacional. No se ha logrado, aunque recuerdo que hubo una reunión con la gobernadora, la jefa de gobierno, la gobernadora del Estado de México, para lo del bosque de agua justamente, y se habló de emprender acciones conjuntas, pero poco se sabe más allá de esa reunión, de esas acciones conjuntas para detener por una parte, pues sobre todo la tala. Pues hemos, desde el mes de enero, hemos llevado una agenda en conjunto junto con la Profepa. De hecho, el día de hoy estaré en la Ciudad de México a las 5 de la tarde con la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy, y mis homólogas secretarias del Estado de México y Ciudad de México. Hemos tenido muchas acciones. Durante 2 meses se instalaron retenes
con seguridad pública y autoridades de inspección ambiental federales. Sí. Hay que recordar que nuestro estado, por nuestra legislación, la Profepa es quien tiene las atribuciones para operar estas inspecciones ambientales. Estuvieron el kilómetro 47 y kilómetro 45 de la carretera federal a la Ciudad de México durante 2 meses. Se detuvieron múltiples vehículos, camiones, camionetas de 3,5 toneladas, personas se pusieron a disposición y también ha habido un número importante de operativos de manera histórica. Si bien quien tiene la batuta de esto es la Profepa, hemos coadyuvado también de manera histórica, porque pues antes el Estado se replegaba en esas situaciones y ahora tenemos instrucciones muy claras de la gobernadora de proteger nuestros bosques, y dentro del paquete de iniciativas que vamos a promover ante el Congreso del Estado en el próximo periodo ordinario está el incluir la tala de nuestros bosques en el Código Penal de este Estado, para que a su vez podamos coadyuvar con las instancias federales en la protección de nuestros bosques. Con sanciones Sí, claro. altas Así es. para quienes de manera directa vayan a acabar con Sí, hoy en todo. día no existe en el Código Penal, no hay algo que tipifique algún delito por cuanto a la tala de nuestros bosques. Muy extraño, muy raro cuando este tema ha sido creciente y desde hace muchísimos años, ¿no? Oiga, la campaña de reforestación arranca con la plantación de ¿cuántos árboles? Fueron 2.500 árboles en ese polígono de Coajumulco con especies endémicas de la zona. Y tenemos proyectada pues para este año la producción de al menos 1 millón de plantas en los diferentes viveros, sumado el nuevo vivero de producción forestal que inauguramos en meses pasados aquí en la capital. Oiga, y bueno, esa es en cuanto a la producción. En cuanto a la reforestación, se avanza, aparte de Coajumulco, ese fue el arranque, y se va a avanzar a otras partes de la zona norte. En total, ¿cuántos árboles se estará plantando en esta temporada de lluvias? Pues tenemos la capacidad de plantar hasta 500,000 árboles en esta primera temporada, y en nuestros diferentes ecosistemas, que básicamente podríamos hablar generalizando de bosque templado en la zona alta de nuestro estado y selva baja caducifolia en el resto del estado. Y ojalá que se den, ¿no? Y que se cuiden, porque, bueno, a lo largo de casi 4 décadas, de un poco más de trabajo periodístico, hemos visto cómo se han anunciado campañas de reforestación y en muchas ocasiones ha resultado que se plantan árboles no de la región, no nativos, se mueren, se pierden, y pues las campañas de reforestación no tienen o no han tenido en el pasado el éxito que deberían de tener. ¿Cómo garantizar que ahora sí pudiéramos conservar esos árboles que hoy se están plantando? Estamos migrando a una política de restauración en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Tenemos que perder ese enfoque totalista de solo hablar de reforestación. Tenemos que pensar en restauración. ¿Qué significa ello? Pues reforestación solo significa plantar árboles. Restaurar los ecosistemas tiene que ver con muchas otras cosas, estabilizar los suelos, recuperar los suelos. Si te pongo un ejemplo en Tepoztlán, pues ya parece tradición y costumbre, pésima tradición y pésima costumbre, que cada año se incendian sus bosques, y tenemos una erosión del suelo, una degradación del suelo. Entonces no puedes hablar tú y pensar de una reforestación si antes no piensas en estabilizar los suelos se queman cada año, entonces ya perdieron sus pastos endémicos, naturales, y eso hace que pierdan fuerza. Al perder los pastos también pierdes fauna, pierdes flora. Entonces el hablar de restaurar significa tener una visión integral. Y esta estrategia va a llevar muchos años. Sí, pero tenemos que iniciar. Como inicio de ello, yo te quiero compartir que al llegar a la Secretaría pues no encontramos ningún solo indicador de qué pasa con los árboles que se producen cada año. Entonces nosotros implementamos esta nueva política de sí, estamos haciendo jornadas de reforestación, pero tenemos que iniciar con una visión de restauración, y es por ello que cambiamos la política de la donación de árboles, de las jornadas de reforestación, y ahora cada formato, cada jornada de reforestación, que es un trabajo muy arduo, pero contiene información en el formato específica de la poligonal georreferenciada, de dónde se plantarán los árboles,
números de contacto de los participantes involucrados y que se hacen responsables del cuidado de esos árboles, y tienen que retroalimentar a la Secretaría con un informe en 6 meses, 2 entregas de 6 meses a 6 meses y 1 año, de qué pasó con los árboles. Es como un niño, me imagino, ¿no? Es lo mismo como un bebé nace, hay que cuidarlo, hay que ver su crecimiento, y no nace y nada más ahí se abandona, sino hay que darle educación, hay que darle sustento, hay que darle seguimiento a su crecimiento. Así es, y por primera vez tendremos esa información de saber en dónde sobrevivieron, cuántos sobrevivieron, por qué no sobrevivieron. Sí, claro. Y también esos formatos nos permiten que las personas, llámese físicas, morales, ayuntamientos, asociaciones civiles, escuelas, ambientalistas, que soliciten árboles y que nosotros les proveamos esa materia prima, se obligan a cumplir con esos informes, y ahí mismo estipula que si tú vas y pides esos árboles y no entregas el informe, no te volvemos a dar árboles, porque hay que cuidar lo que producimos y sobre todo pensando en esta nueva visión de restaurar. Así es, y en esta nueva visión, me suena al pasado, mejor en esta tierra que nos une, también acaba de anunciar la gobernadora hace 2 o 3 semanas, algo que también me llamó la atención, fue justamente un sábado, de la recuperación del Tezcal, esta zona que abastece de agua pues, a toda la zona metropolitana y a muchas áreas más hacia abajo del estado de Morelos. ¿Cómo se va a lograr rescatar esta área que ya ha sido invadida por décadas, que se ha avanzado, que se ha crecido, en la donde ha habido venta ilegal de terrenos, donde ha habido seguramente complicidad de autoridades de distintos órdenes de gobierno? ¿Cómo lograr hoy la detención? Nosotros creemos que el cuidado de nuestros recursos naturales tiene que pasar de mucho discurso y pocas acciones a muchas acciones. Claro. Como parte de eso, desde que inició el gobierno, desde los tiempos de transición, la gobernadora ha estado ordenando una estrategia para rescatar el Tezcal. Creo que es importante, y yo te agradezco mucho el espacio, porque las personas, toda la gente de Morelos tiene que entender la importancia de nuestros recursos naturales. Por ponerte un ejemplo, hay ciudades como la gran Ciudad de México, que su agua la obtiene de distintas fuentes, ¿no? Un porcentaje del Cutzamala, un porcentaje de la infiltración del bosque de agua, etcétera. En el caso de Cuernavaca, el 100% de su agua viene del bosque. Entonces, la gente tiene que dimensionar que si no protegemos nuestros recursos naturales, no hay futuro, no hay desarrollo. Y en el tema del Tezcal es una gran esponja de este estado. Al menos los últimos estudios dicen que de 250,000 a 280,000 personas tienen agua en sus casas gracias al Tezcal. Claro. Entonces, tenemos que pensar en eso, en proteger nuestro territorio para asegurar un desarrollo. Así es. Y en no pensar en desarrollo a causa de destruir nuestro territorio. Sí. El tema del Tezcal, hoy tenemos identificadas poligonales de 60 hectáreas invadidas. ¿De cuánto estamos hablando? Toda el área. El Tezcal, el área natural protegida estatal, tiene 252 hectáreas. Y de esas 252, 60 ya están invadidas. Sí. Hay que rescatar las que restan. Sí, las vamos a rescatar esas 60. Pero ¿cómo protegerla? A mí me tocó funcionar en el gobierno de Jiutepec, en el área de comunicación social, y recuerdo en ese tiempo, 2007, 2008, se trató de hacer una estrategia, poner bardas y todo, pero al final de cuentas, la mancha urbana, la necesidad de la gente que necesita un espacio donde vivir ha hecho que la gente no respete fronteras. Tendremos que repensar eso, Sí. Es necesario, porque a veces hay leyes dictadas que no están escritas, o tradiciones que se vuelven ley o costumbre o se respetan, desde el ciudadano, desde el vecino gandaya que se sube en la banqueta a estacionarse y entonces roba un espacio público y la gente tiene que caminar por la calle y se hace una costumbre que se respeta. Sí. Así tenemos que entender que la importancia del Tezcal, que a mí de verdad me explota la cabeza decirlo, 250,000 personas gracias al agua que ahí se absorbe. Sí. Yo hablo de que el Tezcal es la gran esponja de este estado, la gran cisterna de este estado. Sí. El agua que ahí se guarda nos sirve a miles de personas. Entonces, se está acabando. Lo que tenemos que hacer, si construyes encima de donde se infiltra el agua, pues el agua ya no se infiltra. Sí.
Entonces, lo que estamos haciendo es un análisis con el mayor detalle posible de cuáles son las estructuras que hay ahí, y tendremos una estrategia muy puntual de procedimientos administrativos por parte de la Procuraduría de Protección del Ambiente, porque sí, las personas tienen derecho a la vivienda, pero tenemos que entender hacia dónde tienen que crecer. Claro. La mancha urbana y el desarrollo, insisto, no pueden ser justificantes de destruir nuestro territorio, porque no habrá mañana si seguimos dañando el Tezcal. Y eso es lo que no acabamos de comprender, que no hay ahí regreso, ¿no? Sí. Lo que se llegue a destruir no tiene regreso. Sí, no hay retorno. No hay retorno. Entonces, vamos a rescatar el Tezcal, es un hecho. Sí. La instrucción de la gobernadora es esa, y estamos trabajando en una bivalencia de tener un sistema muy importante con la Agencia de Transformación Digital de vigilancia satelital, en la que cada semana tendremos un informe muy detallado y vamos a dividir nuestras áreas naturales protegidas en polígonos, para que por medio de la tecnología podamos monitorear y proteger nuestros recursos naturales. La estrategia que se está elaborando me da la impresión que todavía no está realizada, todavía no está hecha, se está trabajando en la estrategia para recuperar el Tezcal. En la estrategia se está comprendiendo la reubicación de gente que vive ahí a los alrededores. Pues son muy pocas personas las que viven ahí en realidad. Digo, por el curso de la estrategia que estamos tomando, no me gustaría ahondar más, pero son muy pocas personas. Sí. Hay una gran especulación en torno al Tezcal, hay intereses económicos. Sí. Pero son tierra. 60 hectáreas las que están invadidas. Sí, pero ¿siguen siendo pocas personas? Sí, es una gran simulación. El tema de las personas que viven ahí, tengo pues datos muy concretos sobre eso, y vamos a un 90%. ¿Cuándo más o menos se dará a conocer ya definida una estrategia de cómo se va a recuperar paso a paso? Yo quiero pensar que en las próximas semanas, no creo que termine el mes sin que podamos ir avanzando ya en acciones más concretas. Y también tendrá que incluir la parte legal, ¿no? Igual que por supuesto, esa iniciativa estará comprendiendo también el Tezcal, las iniciativas en el Congreso para sancionar a personas que... Sí, tenemos que encontrar mejores mecanismos, porque el día de hoy solo existe en el tema del Tezcal la vía agraria o la vía administrativa, pero sin lugar a dudas se pudiesen configurar también delitos de contaminación ambiental. Pero bueno, será algo que ahí en las próximas semanas. Secretario, pues le agradezco 2 temas importantes. Si usted tuviera tiempo, si también nuestra audiencia tuviera tiempo, podríamos pasarnos horas, porque el tema es muy apasionante, muy absorbente, es muy amplio y a la vez es muy complejo, y hay muchos temas que tocar, las sierras de Montenegro, que yo le pediría, y le abro estos espacios, micrófonos y la cámara para poder platicar en otro momento, que su agenda lo permite, de otros temas que también son de interés, y pues le agradezco que hoy nos haya permitido platicar por lo menos de estos dos temas. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y aquí estaremos informando. Pues muchas gracias y bueno, un saludo para toda la gente que trabaja en desarrollo sustentable, y el apellido Dupré, ya se lo comenté al inicio del gobierno, para mí me trae un gran recuerdo con su abuelo, que tuve la oportunidad de conocer al principio de mi actividad periodística en el Estado como delegado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en aquellos momentos. Muchas gracias. El tío abuelo Enrique, muy bien, gracias. Sí, tío abuelo, ¿va? Así es. Tío abuelo Enrique Dupré, Ceniceros.